Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie BL Remake Love. Wu estaba caminando inquieto por la habitación, cuando de repente escuchó un ruido en la puerta. Había estado allí durante 4 días. Rara vez veía al padre Chichen durante el día. De vez en cuando volvía a dormir la siesta, pero no es ahora. Pero finalmente era el padre Chichen. ¿Qué haces ahí parado?, le dijo. Wu le mostró una sonrisa brillante, dándole la bienvenida. Dijo: no hagas ninguna broma, dijo el hombre con severidad. No estoy haciendo nada. Estoy aquí atrapado todo el día. Aburrido. Si sabes que es aburrido, entonces aprende la lección y aléjate de mi hijo. ¿Cuándo me dejarás ir?, preguntó. Después de una larga pausa, respondió el hombre. Cuando recuperes la cordura y decidas cortar los lazos con mi hijo, en ese entonces te dejaré ir. Si sigues con él, te mantendré aquí hasta que fallezcas. ¿Por qué has vuelto tan temprano?, le preguntó el joven al señor. Estoy empacando para una inspección de 3 días, fuera de la provincia. Los ojos de Wu se iluminaron ante la partida del señor. Tú también empaca tus cosas. Vendrás conmigo. ¿Yo? ¿Por qué iré? ¿No dijiste que quedarte en casa es muy aburrido? Está perfecto. Te llevaré a tomar aire fresco. Visitarás algunas empresas avanzadas fuera de la provincia y aprenderás de su experiencia. Aprecio la idea, pero realmente no quiero ir. La verdad es que no estoy muy feliz. El padre Chichen respondió: déjame ser sincero contigo. La razón por la cual te llevo es porque no confío en que te quedes aquí. El rostro de Chichen se oscureció por completo. Con paso decidido salió furioso por la puerta, dirigiéndose directamente a la residencia de la familia Chichen. Wu había empacado todo lo que podía. Todo listo, le dijo. Entonces vámonos. Necesito ir al baño, me duele el estómago. 5 minutos, por favor, dijo el joven. 1 minuto después, Chichen había llegado. Wu solo quería ganar tiempo, alargar las cosas con un pequeño consuelo. 1 minuto después llegó Chichen. La villa independiente de la familia de Chichen normalmente solo tenía guardias en la entrada, pero ahora las 4 esquinas estaban vigiladas. Al ver esta situación, Chichen supo al instante que alguien se encontraba dentro. Una ira feroz surgió en su interior. En lugar de irrumpir, se escabulló entre las sombras después de salir del coche. Al ver a un guardia dormitando, se acercó sigilosamente y finalmente lo derribó. Los 2 hombres quedaron derrotados. Ninguno de los dos hizo ningún ruido, mientras Chichen los arrastraba a un lado. Solo entonces Chichen cruzó con confianza la puerta principal. Los guardias de las otras 2 esquinas lo vieron y activaron inmediatamente sus alarmas y lo siguieron al interior de la villa. Con 2 guardias inconscientes y 2 siguiendo a Chichen, la planta baja quedó desprotegida. Wu se levantó abatido del baño y se arrastró hacia la ventana. Durante días había mirado periódicamente hacia afuera, buscando una oportunidad de escape, pero cada vez que miraba hacia abajo veía a las personas cuidando, y con el tiempo perdió la esperanza. Pero ahora todo era diferente. Esta era su oportunidad. Tenía que huir de ahí. Sin dudarlo, saltó por la ventana del 2.º piso. En ese momento, Chichen acababa de llegar al 2.º piso. Su padre estaba de pie no muy lejos de la puerta. Cuando se giró para abrir la puerta principal, Chichen ya la había derribado de un golpe. La fría mirada de su padre lo miró. ¿Por qué estás aquí? Sin decir ninguna palabra, Chichen fue contra su padre, sosteniéndolo. Lo inmovilizó con una mirada feroz. ¿Mantienes a Wei encerrado aquí? Dímelo de una vez. Wei está siendo retenido aquí por ti. Respóndeme. ¿Así es como le hablas a tu padre? ¿Qué clase de actitud debo tener contigo? ¿Estás actuando como un padre? Estás siendo muy desvergonzado. ¿Acaso mereces mi respeto? Las palabras de avergonzado hicieron que su padre se enojara. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. ¿Acaso me equivoco? Mientras mi madre no está, tú estás atrapando a las personas silenciosamente. ¿Qué estás diciendo? Su padre estaba muy enfurecido. Quería lastimar a su hijo, mientras los guardias apresuradamente intentaban detenerlo. Secretario, no se enoje. El joven Chichen es muy impulsivo y no puede controlar su temperamento. El señor ignoró mientras decía a los guardias que no se metieran. Nadie sube sin mis órdenes. Váyanse de aquí. Mientras el padre Chichen era retenido, Chichen ya había entrado al dormitorio. En la mesa de noche había una mochila llena de ropa que su padre había comprado para Wei. Chichen se enojó en ese momento. Sostuvo a su padre y finalmente lo llevó hacia la cama. Sacó esposas y una cinta adhesiva. ¿Acaso intentas atarme? Eres mi padre, así que no puedo lastimarte, pero puedo atarte. Te dejaré probar lo que es tener los pies atados.
y finalmente con la cinta adhesiva tapó la boca de su padre. Se dirigió a la puerta del baño que había estado mirando. Estaba cerrada con llave y de una patada finalmente la abrió. Los ojos de Chechen brillaron. Wei no estaba allí. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusiste? Uno de ustedes causa una escena para atraer a los guardias, mientras otro se escabulle y se va. Y ahora vienes a interrogarme. ¿Eres realmente mi buen hijo? Al escuchar eso, Chechen comprendió al instante. Se giró para salir corriendo y de repente recordó algo. Volvió a tapar la boca de su padre. Mientras el señor nunca se había sentido tan humillado en toda su vida. Los guardias subieron y intentaron liberar a su padre. El hombre se enojó, ya que no habían venido rápidamente a rescatarlo. Vayan a buscar a su empresa. Al lugar de trabajo de Chen pueden ir al hospital también. Fue sin su teléfono, así que lo más seguro es que no se encontraba con mi hijo. Atrápenlo antes de que se encuentre con él. Después de escabullirse de la casa del padre Chechen, Wu evitó las carreteras. Caminó por los callejones. Esto le ayudó a evadir a los subordinados, pero también hizo que extrañara a Chechen. Sin dinero no se atrevió a tomar un taxi, temiendo que una orden lo atrapara. Inicialmente pensó dirigirse al lugar de trabajo de Chechen, pero luego pensó que Chechen probablemente estaría en su empresa, dado el importante proyecto que necesitaba. Entonces Wu aceleró el paso hacia la empresa. Chechen, después de buscarlo por más de 2 horas sin encontrarlo, dedujo que Wei viajaba a pie. Pensando que su primera parada sería la compañía, envió a hombres para que se dirigieran allí, con la esperanza de interceptarlo. Ahora estaba a menos de 5 kilómetros de la compañía, pero sorpresivamente alguien se le acercó. Él empezó a temblar. Amiga, ayúdame, ¿has visto ese tipo? Wei mantuvo la cabeza agachada mientras una foto aparecía bajo sus ojos, mostrando su propio rostro. Y él estaba impactado. No lo conozco, dijo y se apresuró. El hombre sostenía la foto y empezó a sospechar mientras lo perseguía. Oye, espera, gritó el hombre. Ese grito hizo que Wei saliera disparado más rápido. Sin saber que este era el hombre de Chechen, estaba convencido que querían atraparlo nuevamente, por lo cual corrió con mucha velocidad. Oye, detente. Chechen me mandó a buscarte, dijo. Pero Wei no podía escuchar nada. Mientras el hombre llamaba a Chechen, jefe, creo que acabo de ver a Wei. Pero cuando lo pregunté salió corriendo y no pude atraparlo. ¿Dónde lo viste? Y el tipo le dijo la dirección. Chechen corrió por la calle, la cual Wei había huido. Pero ahora había desaparecido como un ratón, se había escabullido. No solo Chechen no lo encontraba, sino que presentía que algo extraño estaba sucediendo. Otro equipo se había infiltrado en la calle, además de sus propios hombres. Presa del pánico, Chechen supo que tenía que encontrar a Wei rápidamente. Cada minuto en la calle era otro minuto de peligro para él. Detuvo su coche. Chechen en el camino contrató a un hombre para que corriera por la calle sin nada. Eso llamaría la atención de otras personas que también estaban buscando a Wei y los distraería. Para evitar que lo capturaran, Wei se mantuvo en zonas poco concurridas, más difíciles de localizar. Mientras se mezclaba con la multitud, escuchaba a las personas cotillar sobre el incidente y estaban viendo el espectáculo que estaba dando el otro hombre. En ese momento, Chechen logró divisarlo y finalmente lo había encontrado. ¿Estás disfrutando del espectáculo?, le preguntó. Ese hombre que no había visto por 5 días y al cual había extrañado demasiado. Cuando finalmente se giró para ver quién era la persona que le habló, su sonrisa de Wei se congeló y finalmente tuvo unos momentos de tranquilidad. Saltó sobre Chechen abrazándolo. ¿Por qué tardaste tanto?, le dijo. He estado aquí observándote y ni siquiera me has mirado. Finalmente Chechen había encontrado a Wu y él estaba a salvo. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Ya se vieron los episodios finales para la serie. Bye bye.